Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí. El año se apaga poco a poco, las horas se acumulan, los días se repliegan, y como siempre, no todas las historias llegan al final con un cierre justo. Este es el último programa del año, no para hacer balance, sino para mirar una vez más a esas sombras que nos han acompañado durante estos meses. En el Ejército de los Tristes despedimos el calendario como sabemos hacerlo, escuchando lo que otros dejaron a medias y nombrando lo que muchos prefirieron olvidar. Gracias por haber estado al otro lado. Cerramos el año, pero no el silencio. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Mientras la policía australiana y europea desmantelaban foros pedófilos en la dark web, en los campos de caña de azúcar de Sumatra del Norte, en Indonesia, un horror de naturaleza completamente distinta permanecía enterrado, literal y figuradamente. Durante 11 años, Ahmad Suradji había cometido una campaña de asesinatos rituales que en términos de alcance y depravación rivalizaba con los crímenes perpetrados por los depredadores sexuales más peligrosos del mundo. Entre 1986 y 1997, este chamán autoproclamado asesinó a 42 mujeres y niñas en una búsqueda obcecada de poder sobrenatural. Lo más perturbador no era únicamente la cantidad de víctimas, sino la sistemática exploración de su fe religiosa para cometer sus abominaciones, así como la forma en que su comunidad lo reverenciaba como un sanador, mientras él sembraba muerte en los campos que rodeaban su hogar. El descubrimiento de sus crímenes llegó cuando la policía de Medan excavó una plantación de caña de azúcar cercana a su casa y desenterró 40 esqueletos, sus cuerpos alineados con precisión como si formaran un macabro archivo subterráneo. Pero fue el arresto de Suradji en mayo de 1997 y la posterior confesión de sus cómplices, sus 3 esposas, todas hermanas entre sí, lo que reveló la existencia de un sistema de asesinato casi perfecto, uno que explotaba la pobreza, la desesperación y las creencias místicas de mujeres vulnerables en toda Sumatra del Norte. Ahmad Suradji nació el 10 de enero de 1949 en Pasar Rangkat, una pequeña aldea en Sumatra del Norte, en el seno de una comunidad que aún vivía bajo el dominio de las creencias animistas y la magia tradicional. Su padre, Nabi Kelewang, era un dukun, un chamán, curandero y sanador espiritual, que gozaba de considerable respeto y veneración entre los habitantes locales. El padre de Ahmad realizaba rituales para curar enfermedades, resolver problemas de amor y atraer fortuna a sus clientes desesperados. Era una figura de poder en la comunidad, alguien cuyas palabras eran escuchadas como verdades indiscutibles y cuyas manos
según se creía, podían canalizar fuerzas invisibles del universo. Su madre era una mujer dedicada a las labores domésticas y el cultivo de los campos, casi invisible en los relatos sobre la familia, pero presente en el trasfondo de una vida marcada por la pobreza rural. Aunque el chamanismo de su padre le proporcionaba ciertos ingresos, la familia vivía en condiciones modestas, sin acceso a educación formal de calidad. Ahmad fue educado únicamente hasta la primaria, y como era costumbre en las zonas rurales de Indonesia, pronto se vio destinado a trabajar los campos. Cuidaba ganado, araba tierras y pasaba largas horas bajo el sol de Sumatra. A diferencia de muchos asesinos en serie cuya infancia está teñida de violencia, abandono y tortura sexual, Ahmad creció en un hogar donde el chamanismo no era una aberración, sino una profesión legítima. No fue victimizado de manera obvia, más bien fue testigo constante del poder que su padre ejercía sobre los demás a través de la magia. Observaba cómo las mujeres llegaban a casa de su padre buscando soluciones a sus problemas maritales, cómo los hombres buscaban su bendición antes de emprender viajes, cómo los enfermos llegaban esperando milagros. Esto sembró en Ahmad una obsesión temprana, la idea de que el poder verdadero residía en la capacidad de controlar a otros mediante fuerzas que escapaban a la comprensión común. Entonces, cuando Ahmad tenía entre 15 y 16 años, su padre murió. No fue una muerte gloriosa o pacífica que permitiera a Ahmad heredar el legado de su padre con dignidad. Fue una muerte que lo dejó huérfano de la figura que más lo fascinaba en el mundo, la persona cuya sombra era tan alargada que proyectaba poder incluso en la ausencia. Aunque la muerte de una figura parental puede ser un catalizador para muchas cosas, en el caso de Ahmad produjo algo completamente distinto, un vacío insaciable de poder que nunca podría ser llenado. La adolescencia de Ahmad estuvo marcada por la pobreza. Sin la influencia estabilizadora de su padre, sin educación más allá de la primaria, sin perspectivas claras de empleo o mejora social, Ahmad se sumió en una vida de labores agrícolas. Pasaba sus días en los campos de caña, donde el calor y la monotonía solo servían para reforzar su frustración. En su tiempo libre, Ahmad se sumergía en los libros mágicos de su padre, tratados sobre rituales, amuletos y ceremonias que prometían poder sobrenatural. Buscaba consejo de otros chamanes locales, aprendiendo los secretos de un oficio que su padre había dominado con tanto éxito. Con el tiempo, Ahmad comenzó a dotarse a sí mismo con títulos grandilocuentes: Nasib Kelewang, Datuk Maringi, invocando nombres que evocaban autoridad y antigüedad. Para cuando Ahmad alcanzó sus 20 años, había transformado su humilde origen en una profesión respetada. Se casó no con una, sino con 3 mujeres, todas hermanas entre sí, una práctica que, aunque poligámica, era tolerada dentro del marco islámico de Indonesia y particularmente común en las áreas rurales. Bajo el nuevo nombre de Datuk, Ahmad comenzó a recibir clientes en su hogar, cerca de Medan. Las mujeres y los hombres llegaban buscando soluciones a sus problemas cotidianos: matrimonios destrozados, infidelidad sospechada, falta de dinero, deseos de atractivo físico o éxito comercial. Ahmad les ofrecía una solución mágica, una esperanza encarnada en rituales misteriosos que apenas comprendían. Lo más crucial es que Ahmad había aprendido la lección fundamental que su padre le enseñó, tal vez sin saberlo, que el verdadero poder no reside en la magia en sí, sino en la capacidad de hacer que otros crean en ella. Y las mujeres pobres de Sumatra del Norte creían porque vivían vidas tan desesperadas que la magia parecía su único asidero de salvación. Creían porque Ahmad se presentaba con la confianza de alguien que había heredado poderes de su padre, el legendario Nabi Kelewang. Creían porque era una región donde la educación era limitada y la superstición era la norma. Un chamán con palabras suaves y rituales misteriosos era una figura casi divina.
Ahmad era respetado, temido y deseado. Los aldeanos lo reverenciaban. Las mujeres confiaban en él con sus secretos más íntimos. Era considerado un hombre piadoso, devoto en sus creencias, comprometido con el bienestar de su comunidad. Nadie sospechaba que debajo de esta máscara de respetabilidad y poder espiritual se ocultaba algo infinitamente más oscuro, una obsesión patológica por alcanzar poder verdadero a través de un medio que haría que el chamanismo de su padre pareciera una broma infantil. Entonces, en 1988, Ahmad Suradji afirmó haber tenido un sueño que cambiaría el curso de su vida y la de decenas de mujeres. En esta visión nocturna, el fantasma de su padre muerto se le apareció con un mensaje claro y aterrador. Ahmad debía matar a 70 mujeres y beber su saliva para convertirse en un verdadero Dukan, un chamán con poderes absolutos, prácticamente sobrehumanos. El sueño no fue un acto aislado de la imaginación. Para Ahmad fue una orden de autoridad suprema, el mandato de la única persona cuya aprobación importaba verdaderamente. Mi padre no me dijo específicamente que mate a la gente. Confesaría más tarde Ahmad a la policía, como si necesitara justificar su interpretación de un sueño que la mayoría de las personas habría rechazado como una pesadilla. Pensé que tomaría demasiado tiempo si tuviera que esperar a llegar a 70 mujeres. Entonces decidí tomarme la iniciativa de matar. Es una declaración que revela la depravación de su pensamiento. No se arrepentía de haber asesinado, sino de no haber asesinado más rápido. A partir de ese momento, el propósito de Ahmad se transformó. Cada cliente que llegaba a su puerta ya no era una persona que buscaba ayuda espiritual, sino una oportunidad para avanzar hacia su meta de 70 muertes rituales. Cada vez que una mujer desesperada le pedía que le ayudara a reconquistar al hombre que amaba, o que le concediera belleza, o que le proporcionara prosperidad, Ahmad veía una víctima potencial. El chamanismo dejó de ser un negocio basado en la ilusión y se convirtió en una tapadera para una campaña de asesinato elaboradamente planificada. Durante los años siguientes, Ahmad desarrolló un sistema de asesinato que era casi imposible de detectar. Primero, cobraba a sus víctimas entre 200 y 400 dólares estadounidenses por sus servicios especiales, una suma considerable para mujeres pobres, pero que pagaban porque creían que la inversión las transformaría. Luego, con palabras suaves y promesas de poder místico, las conducía desde su casa hacia la plantación de caña de azúcar adyacente, un paisaje de tallos altos y sombras, donde el grito de una mujer nunca sería escuchado. En el campo, Ahmad ya había cavado un hoyo poco profundo. Les decía a sus víctimas que debían meterse en el hoyo, que era parte esencial del ritual, una forma de entrar en contacto directo con las fuerzas espirituales de la tierra. Las mujeres, confiando en que el Datuk era un hombre sagrado, obedecían. Se ponían de pie en los hoyos, mientras Ahmad llenaba la tierra hasta sus cinturas, enterrándolas hasta el cuello como si fueran plantas que necesitaban arraigarse. Algunas de sus esposas acompañaban a las víctimas, reforzando la ilusión de que se trataba de un procedimiento rutinario y seguro. Una vez que la víctima estaba inmovilizada, Ahmad se revelaba en toda su depravación. Sacaba un cable eléctrico o una cuerda y la enrollaba alrededor del cuello de la mujer. El proceso de estrangulación era lento, deliberado, una acción en la que Ahmad se demoraba porque creía estar extrayendo la esencia misma de la víctima. Según su retorcida lógica, la saliva de una mujer agonizante contenía toda la energía vital que ella había acumulado en vida, y al beberla, él la absorbería en sí mismo. Por eso, mientras sus víctimas perdían la conciencia, mientras su rostro se tornaba azul y la espuma blanca y teñida de sangre aparecía en sus labios, Ahmad se inclinaba hacia el cadáver moribundo y bebía. Bebía la saliva, ese fluido corporal que él creía contenía el poder que tanto ansiaba.
era un acto de canibalismo emocional, una perversión de cualquier creencia religiosa o mágica jamás concebida. Después, una vez que la vida había abandonado el cuerpo, Ahmad desvestía a la víctima. El desnudamiento aceleraba la descomposición y también eliminaba cualquier identificación. Luego, los cuerpos eran enterrados nuevamente, esta vez completamente, con las cabezas apuntando hacia la casa de Ahmad. Quería que de esta forma el espíritu de la víctima permanecería vinculado a su hogar, canalizando sus poderes en su beneficio perpetuamente. Durante 11 años, Ahmad perfeccionó este ritual. Durante 11 años, mujeres y niñas de entre 11 y 30 años desaparecieron de Sumatra del Norte sin que nadie pudiera vincular sus desapariciones con el respetable chamán Datuk. Muchas eran prostitutas, mujeres cuya ausencia pasaba desapercibida en una sociedad que ya las había marginalizado. Otras eran mujeres jóvenes de familias pobres, cuyas búsquedas desesperadas de matrimonio afortunado o mejora económica las hacían vulnerables a los ofrecimientos de un chamán famoso. Algunos registros sugieren que Ahmad mató a más de 42. La policía descubrió reportes de 80 mujeres desaparecidas, aunque solo 42 cuerpos fueron exhumados. Ahmad compartía los detalles de sus asesinatos con sus esposas, posiblemente como una forma de asegurar su silencio mediante la complicidad. Ellas no se escapaban, no denunciaban a la policía, no buscaban ayuda. En cambio, lo ayudaban a enterrar a las víctimas, lo ayudaban a preparar a nuevos clientes. Tumini, la esposa mayor, fue posteriormente considerada tan culpable como Ahmad, una colaboradora en la que la corte describiría como una campaña de violación y asesinato. La camada de Ahmad alcanzó su fin el 24 de abril de 1997, cuando una mujer joven de 21 años llamada Sri Kemala Dewi buscó sus servicios. Dewi estaba desesperada por recuperar el amor de su marido, temerosa de que éste lo abandonara. Visitó a Ahmad, le contó sus problemas y acordó someterse a uno de sus rituales. Su último acto consciente fue contratar a un conductor de rickshaw llamado Andreas para que la llevara a la casa del chamán, con la instrucción de que mantuviera el viaje en secreto. 3 días después de la desaparición de Dewi, su cuerpo, desnudo y en avanzado estado de descomposición, fue descubierto en el campo de caña. Cuando Andreas testificó ante la policía, relatando el último lugar donde había dejado a Dewi, la investigación se enfocó rápidamente en Ahmad. La policía acudió a su hogar para cuestionarlo. Ahmad al principio lo negó todo. Afirmó que había visto el cuerpo de Dewi siendo exhumado y que había lamentado su muerte durante 3 noches enteras. Pero cuando los agentes iniciaron una búsqueda en su propiedad, descubrieron las pertenencias de docenas de mujeres desaparecidas. Ropa, joyas, documentos personales. Encontraron evidencia no de un error singular, sino de una operación sistemática de asesinato. Ahmad Suradji fue arrestado el 30 de abril de 1997. En los primeros interrogatorios admitió haber matado a 16 mujeres en un periodo de 5 años. Pero cuando los investigadores comenzaron a presionarlo con la evidencia física y a mencionar los nombres de mujeres cuyas pertenencias habían encontrado, Ahmad finalmente confesó la verdad. Había asesinado a 42 mujeres durante un periodo de 11 años. Víctima tras víctima, Ahmad describía cómo las había enterrado, cómo las había estrangulado, cómo había bebido sus salivas. Sus confesiones fueron tan detalladas, tan precisas en cuanto a las ubicaciones, que permitieron a la policía lanzar una operación de excavación masiva. Los investigadores utilizaron bulldozers para acelerar el proceso de desenterramiento. La plantación de caña de azúcar fue transformada en una escena de exhumación que recordaba los sitios de fosas clandestinas descubiertos en zonas de guerra.
Un cuerpo tras otro fue sacado de la tierra, la mayoría esquelético, muchos imposibles de identificar. Las familias de mujeres desaparecidas fueron llamadas para intentar reconocer los restos de sus seres queridos. Algunas madres cayeron desmayadas al ver los restos de sus hijas. Otras buscaron durante horas, esperando encontrar algún signo identificable, un reloj, un anillo, un fragmento de ropa que confirmara que la muerte que temían había sido real. En total, 40 cadáveres fueron exhumados, pero esto solo representaba la mitad confirmada del recuento de Ahmad. Cuando la policía pidió a los residentes locales que reportaran a mujeres desaparecidas, más de 80 familias se presentaron. El número real de víctimas de Ahmad Suraji probablemente supera los 42, posiblemente llegando a cifras que harían de su reinado de terror uno de los más devastadores en la historia criminal moderna. El juicio contra Ahmad Suraji comenzó el 11 de diciembre de 1997, casi un año después de su arresto. Los fiscales presentaron una acusación de 363 páginas, un documento que en su extensión sola era una crónica de la depravación humana. La sala del tribunal de Lubuk Pakam, un pueblo en Sumatra del Norte, se llenó con cientos de personas, familiares de víctimas, aldeanos, periodistas nacionales e internacionales, todos buscando comprender cómo un hombre que había sido reverenciado como un sanador había sido capaz de consumar tales horrores. Inicialmente, tanto Ahmad como su esposa Tumini negaron los cargos. Alegaban que habían sido torturados por la policía durante sus interrogatorios, que sus confesiones habían sido arrancadas a través de violencia, no de culpa genuina. Pero cuando se presentaron las pruebas físicas, los esqueletos, las pertenencias de las víctimas, los detalles de las ubicaciones de las tumbas que solo el asesino podría conocer, sus negativas se derrumbaron bajo el peso de la evidencia. El jurado, compuesto por un panel de 3 jueces, escuchó testimonio tras testimonio. Uno de los momentos más desgarradores del juicio fue cuando el hijo de una de las víctimas, un niño de apenas 8 años, fue traído a declarar. El pequeño contó cómo había acompañado a su madre al hogar de Ahmad en lo que sería su último día con vida, cómo Ahmad lo había enviado de regreso solo a casa mientras llevaba a su madre hacia la plantación de caña, hacia la muerte. Después de meses de deliberación, el 27 de abril de 1998, el tribunal dictó su veredicto, culpable de 42 asesinatos. Ahmad Suraji fue sentenciado a muerte por fusilamiento. Tumini fue igualmente sentenciada a muerte, aunque esta pena sería conmutada posteriormente a cadena perpetua bajo presión internacional. Las otras 2 esposas fueron liberadas, aunque pasaron el resto de sus vidas marcadas por la asociación con los crímenes de Ahmad. Cuando se leyó la sentencia, no hubo silencio respetuoso en la sala. En cambio, estalló un clamor de los aldeanos presentes, un grito de victoria de una comunidad que finalmente veía justicia. En las aldeas cercanas, los residentes se organizaron y atacaron la casa de Ahmad, destruyéndola completamente. No había suficiente indignación y castigo que pudiera lavar la mancha que Ahmad Suraji había dejado sobre su tierra. Ahmad pasó 10 años en prisión después de su condena, tiempo durante el cual su comportamiento experimentó una transformación radical. En lugar de permanecer como el monstruo oscuro que muchos esperaban, Ahmad se volvió devoto. Se convirtió en un observador ortodoxo del Islam, estudiaba el Corán con dedicación y comenzó a dar consejo religioso a otros prisioneros. En la cárcel se hizo popular. Los otros reclusos, muchos de los cuales habían cometido sus propios crímenes horribles, aparentemente encontraban consuelo en las palabras de un asesino que parecía haber encontrado redención espiritual.
El 10 de julio de 2008, Ahmad Suradji fue llevado a una plantación en Delhi Serdang, significativamente a un lugar muy similar al campo donde había enterrado a sus víctimas durante 11 años. Un pelotón de fusilamiento de la Brigada Móvil de la policía indonesa lo estaba esperando. A las 21:58 de la noche, sin ceremonia ni palabras finales registradas públicamente, fue ejecutado por una descarga de balas. Su último deseo, según los registros oficiales, fue ver a su esposa Tumini, quien también estaba condenada a muerte por el mismo delito. Se le concedió este último encuentro, una reunión entre dos personas que habían compartido una década de asesinatos entre una mujer que supuestamente había sido manipulada por un hombre y ese hombre que le había arrastrado hacia el abismo junto a él. Con la muerte de Ahmad Suradji, una de las investigaciones criminales más significativas de Indonesia llegó a su fin, pero el legado de su reinado de terror persistió. Las 42 mujeres y niñas a las que asesinó nunca tuvieron la oportunidad de vivir sus vidas. Sus familias nunca se recuperarían completamente de la pérdida, y la comunidad de Medan, que había reverenciado a Datuk como un sanador, fue obligada a confrontar una verdad incómoda, que la magia más peligrosa no es la que reside en rituales y hechizos, sino la que reside en la mente de un hombre dispuesto a asesinar sin piedad bajo el disfraz de la espiritualidad. En fosas que el tiempo devora, la muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, vistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, aquí no hay paz, aquí no hay paz. Solo ecos del pasado. Despierta. Ejército de los tristes, despierta. Sangre y cenizas, ecos de horror, sombras que gritan pidiendo voz. No es
La muerte susurra en cada emisora, frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, pistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Mendigo en paz, solo ecos del pasado. Despierta, despierta. El ejército de los tristes despierta. A continuación, nos sumergiremos en uno de los mayores secretos de la era nuclear, un desastre silencioso, ocultado durante 3 décadas, que marcó profundamente la historia de la Unión Soviética. Una catástrofe que en muchos aspectos fue más terrible que Chernóbil, pero que el mundo apenas conoce. Este es el desastre nuclear de Kistim. Un accidente que no debería haber sido olvidado, pero que los soviéticos hicieron todo lo posible para que lo fuera. Hoy os contaremos cómo sucedió, por qué se mantuvo en secreto y cómo la verdad finalmente salió a la luz. Para entender Kistim debemos retroceder en el tiempo. Estamos en el año 1945. La Segunda Guerra Mundial termina con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El líder soviético Stalin se da cuenta de que su nación ha quedado rezagada en la guerra nuclear. Estados Unidos posee la bomba y la Unión Soviética no. Stalin no puede permitir esta inferioridad estratégica. Necesita cerrar la brecha. Necesita plutonio. Necesita armamento nuclear. Y lo necesita rápido. En el corazón de los Urales, una región montañosa y remota del sur de Rusia, surge un proyecto secreto, una instalación conocida únicamente como Chelyabinsk, o más bien por su nombre en código, Mayak, que significa faro en ruso. Era una ciudad cerrada, un lugar que no aparecía en los mapas soviéticos oficiales, un sitio de acceso restringido, rodeado de misterio y secretismo absoluto. La planta Mayak fue construida con prisa y de manera furtiva, durante finales de los años 40. Su único propósito, producir plutonio para las armas nucleares soviéticas. Su éxito fue inmediato. En 1949, apenas 4 años después del primer armamento atómico estadounidense, la Unión Soviética detonó su primera bomba nuclear. La carrera estaba en marcha. Pero en la búsqueda desesperada por ganar esta carrera, en la prisa de producir más plutonio más rápido, algo crucial fue ignorado: la seguridad, las medidas de protección contra accidentes, el bienestar de los trabajadores y de la población circundante. Nadie pensaba que pudiera haber un accidente, o si lo pensaban, no les importaba. Era el 29 de septiembre de 1957. Un domingo soleado en la región de Chelyabinsk. Era un día tranquilo, uno de esos días de otoño donde el clima es templado y agradable en los Urales. La mayoría de los trabajadores de la planta de Mayak estaban fuera. Era un día de descanso. Las instalaciones funcionaban con personal mínimo. Pero en uno de los tanques subterráneos de almacenamiento de desechos radioactivos, algo estaba mal. Había estado mal durante un año entero. El tanque número 14 contenía aproximadamente 70 a 80 toneladas de residuos líquidos altamente radiactivos. Su función era almacenar estos desechos de manera segura, pero el sistema de refrigeración del tanque había fallado, y nadie lo reparó.
Durante 12 meses, el tanque estuvo sin refrigeración adecuada. La radiactividad natural de los materiales continuaba produciendo calor. La temperatura subía, lentamente, persistentemente. Gradualmente, el agua que enfriaba el recipiente se evaporó. Lo que sucedió en el fondo fue una mezcla letal: nitrato de amonio, acetatos y plutonio. Una combinación que nadie en la planta pareció comprender que era potencialmente explosiva. A medida que pasaban los meses, la temperatura seguía aumentando. Los ingenieros lo sabían, registraban las temperaturas, pero no hicieron nada. La Guerra Fría no esperaba. Las cuotas de producción no esperaban. La seguridad era una palabra que no se pronunciaba en esa sala de control. Para el 29 de septiembre, la temperatura dentro del tanque había alcanzado los 350 grados Celsius. En términos de Fahrenheit, hablamos de 660 grados, suficiente para derretir plomo, suficiente para transformar los residuos secos en una mezcla tremendamente inestable. A las 16 horas y 20 minutos de aquella tarde de domingo, sucedió lo inevitable. Una explosión titánica reventó el tanque subterráneo. No fue una explosión nuclear, sino una reacción química catastrófica. Pero sus consecuencias fueron nucleares. El blast fue equivalente a entre 70 y 100 toneladas de TNT. La tapa de hormigón del tanque, que pesaba 160 toneladas, fue lanzada al aire como si fuera papel. Una columna de humo negro y polvo radiactivo se elevó 1 kilómetro hacia el cielo. El impacto fue tan violento que se sintió a kilómetros de distancia. Las paredes de un edificio a 200 metros del epicentro fueron destruidas. El suelo tembló. El cielo se oscureció. En cuestión de minutos, lo que sucedería a continuación quedaría envuelto en el más completo secretismo. 18 millones de curies de radioactividad fueron lanzados a la atmósfera. Para poner esto en perspectiva, un curie es una unidad de radioactividad, y hablamos de 18 millones. Durante las 10 a 11 horas siguientes, una nube radiactiva se movió hacia el nordeste, recorriendo entre 300 y 350 kilómetros. La contaminación se extendió sobre un área de entre 800 y 20.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de qué nivel de contaminación se considera significativo. En esta zona vivían aproximadamente 270.000 personas. 162 pueblos estaban en el camino de la radiación, principalmente contaminada con cesio-137 y estroncio 90, dos isótopos radiactivos de vida muy larga, venenos que durarían décadas. Lo más notable de lo que sucedió después no fue la explosión en sí, fue lo que el gobierno soviético hizo para ocultarla. A diferencia de otros desastres naturales o industriales, el accidente de Kisting no fue divulgado al público. No hubo comunicados de prensa, no hubo advertencias, no hubo evacuaciones inmediatas, simplemente silencio absoluto. Durante una semana entera, las autoridades soviéticas no dijeron nada, ni una palabra. La gente en los pueblos circundantes notaba cosas extrañas. Enfermedades misteriosas comenzaban a manifestarse. Síntomas de envenenamiento por radiación. La piel se desprendía de los cuerpos. Surgían extraños sarpullidos. Hubo quien reportó ver animales domésticos muriendo, pero nadie entendía por qué. Una semana después, el 6 de octubre de 1957, sin explicación alguna, las autoridades comenzaron a evacuar a la gente. Pero incluso entonces no les dijeron la verdad. No dijeron, hubo una explosión nuclear, sus hogares están contaminados, pueden contraer cáncer. Simplemente dijeron que se fueran. Y se fueron. $10.000 personas fueron desplazadas de sus hogares. Algunos fueron evacuados rápidamente, en cuestión de 7 a 14 días, porque vivían muy cerca de la zona cero y sus dosis de radiación eran letales. Otros no fueron evacuados hasta 6 meses después. Hubo aldeas que no fueron evacuadas hasta casi 2 años después de la explosión.
en la aldea de Verdianis fueron evacuados después de tan solo una semana, porque recibieron dosis de 520 milisieverts de radiación. Ese es un nivel que provoca muerte definitiva en una gran parte de la población. Pero hay un pueblo llamado Krivoseino que no fue evacuado hasta 670 días después, casi 2 años. 2 años viviendo en terreno contaminado, respirando aire radiactivo, comiendo alimentos contaminados. ¿Y por qué? Porque la Unión Soviética no podía admitir que un desastre había ocurrido. Admitir un desastre sería admitir negligencia. Sería admitir que el programa nuclear soviético no era tan seguro como afirmaban. Sería admitir que estaban disponiendo incorrectamente de residuos nucleares durante años. Sería admitir debilidad ante Estados Unidos en la carrera armamentística. Entonces, en lugar de eso, borraron el desastre, literalmente. El gobierno soviético eliminó la ciudad de los mapas. Chelyabinsk no existía. Kisting había sido una pequeña ciudad de minería y agricultura. Ahora simplemente desapareció del registro oficial. Se establecieron zonas de exclusión. Se eriguieron muros invisibles alrededor del desastre. Se prohibió que los periodistas, diplomáticos y observadores extranjeros accedieran a la región. Todos aquellos que sabían la verdad fueron silenciados. Les fue ordenado que guardaran el silencio, bajo amenaza. Víctimas que mostraban síntomas severos de enfermedad radiactiva fueron llevados a hospitales especiales, en el más completo secreto. Algunos registros fueron destruidos, otros fueron clasificados como información de Estado y guardados en bóvedas, a las que solo tenían acceso los funcionarios más altos. El horror era silenciado, el dolor era escondido. Los muertos eran enterrados, a veces en fosas comunes, sin que sus familias supieran verdaderamente qué les había sucedido. Durante 32 años, el gobierno soviético negó que el desastre de Kisting hubiera ocurrido. Cuando se le preguntaba, los voceros oficiales decían que era una invención de propagandistas occidentales, una mentira de la prensa capitalista, que no existía prueba de tal accidente. Entonces, ¿cómo salió la verdad a la luz? ¿Quién lo reveló? El nombre que debemos recordar es Zores Medvedev, un científico soviético, agrónomo e historiador, un disidente, alguien que tuvo el coraje de hablar. Medvedev fue uno de los primeros en enterarse de lo que realmente había pasado en Kisting. Viajó a través de la región contaminada, vio con sus propios ojos la devastación. Habló con gente que había sido evacuada, con familias destruidas, con trabajadores de la planta que sabían la verdad. En 1976, 19 años después del desastre, Medvedev publicó un artículo en la revista científica británica New Scientist. Fue la primera vez que el mundo occidental supo de manera confiable y con detalles técnicos que el desastre de Kisting había sucedido, que no era una fabricación de propaganda, que era real. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, sabía de la explosión. Tenían vuelos de espionaje U-2 que habían sobrevolado los Urales. Habían visto evidencia de la catástrofe, pero mantuvieron el silencio. Algunos historiadores especulan que fue porque revelar el desastre de Kisting habría sembrado dudas sobre la seguridad del programa nuclear estadounidense también. Fue un secreto compartido. No fue hasta 1989, 32 años después, cuando la Unión Soviética finalmente admitió públicamente que el accidente había ocurrido. Fue durante la era de la glasnost, la transparencia bajo Mikhail Gorbachev. Pero incluso entonces, los funcionarios minimizaron el alcance del desastre. La verdad completa aún estaba siendo descubierta y documentada por historiadores y científicos. ¿Cuál fue el costo real del desastre de Kisting? En términos de radiactividad liberada, Kisting fue la segunda peor de la historia. Solo Chernóbil liberó más radiactividad. Fukushima fue mucho menor en comparación.
En términos absolutos, el desastre de Kisting fue tan catastrófico como Chernóbil, aunque sus consecuencias fueron menos visibles para el mundo porque fueron ocultadas. Aproximadamente 10.000 personas fueron evacuadas directamente de sus hogares, pero la zona de contaminación afectó aproximadamente 270.000 personas. Cientos murieron por enfermedad radiactiva, aunque el número exacto nunca será conocido. Estudios epidemiológicos recientes sugieren que entre 49 y 55 muertes por cáncer pueden estar atribuidas directamente a la explosión radiactiva del desastre, pero ese número es conservador. Muchos cánceres radiactivos son indistinguibles clínicamente de otros cánceres. Las muertes causadas por malformaciones congénitas, esterilidad, inmunodepresión y otras consecuencias de la radiación nunca fueron contabilizadas completamente. El área contaminada recibió nombres oficiales. El territorio fue denominado la huella radiactiva de los Urales orientales, en ruso EURT. Más tarde se estableció una zona de protección especial, conocida como la zona de contaminación. Esta zona fue cerrada al público. La agricultura fue prohibida. Las fuentes de agua fueron contaminadas permanentemente. Incluso hoy, 70 años después del desastre, el área permanece contaminada. Las ciudades evacuadas permanecen como pueblo fantasma. Las tierras agrícolas no pueden ser utilizadas. Las aguas subterráneas contienen isótopos radiactivos. El cesio-137 y el estroncio-90 tienen vidas medias de 30 años, lo que significa que cada 30 años la radiactividad se reduce a la mitad. Pero ese es un proceso lentísimo. La planta Mayak, sorprendentemente, continuó operando. A pesar del desastre, a pesar de la contaminación, a pesar de haber demostrado ser incapaz de manejar sus desechos de manera segura, la planta fue reparada y continuó produciendo plutonio para armamento nuclear hasta años muy recientes. Es interesante comparar el desastre de Kisting con Chernóbil, que ocurrió casi 30 años después, en 1986. Ambos fueron catástrofes nucleares masivas. Ambos tuvieron lugar en la Unión Soviética. Ambos fueron causados en parte por negligencia y falta de medidas de seguridad, pero sus historias fueron completamente diferentes. Chernóbil no pudo ser ocultado. Fue detectado de inmediato por sistemas de monitoreo en toda Europa. Los científicos suecos notaron los niveles anormales de radiación en el aire. Fue noticia mundial en cuestión de horas. El gobierno soviético tuvo que admitir, aunque de mala gana, que algo había sucedido. Chernóbil resultó en la evacuación de 335.000 personas, más del triple del número de personas evacuadas en Kisting. Pero la diferencia clave es que con Chernóbil el mundo sabía que estaba sucediendo. Las personas tenían información, podían tomar decisiones, podían prepararse. Con Kisting las personas fueron dejadas en la oscuridad. Enfermaron sin comprender por qué. Fueron evacuadas sin explicación. Murieron sin que sus muertes fueran contabilizadas adecuadamente en registros históricos. El desastre de Kisting fue silenciado, pero no puede ser olvidado. Los miles de personas cuyos hogares fueron destruidos, cuya salud fue arruinada, quienes murieron sin que el mundo lo supiera, merecen ser recordadas. Merecen que sus historias sean contadas. Y así, hoy, 32 años después de que la verdad fue finalmente revelada, nosotros recordamos a Kisting, no como una ciudad que fue borrada de los mapas, sino como un monumento a los peligros de mantener secretos que nunca debieron haber sido guardados.
Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam mit meinem Blut. Ach, ich seh schon weißes. Hay sucesos que apenas se encuentran y cuando lo hacen parecen llegar desde otra dimensión. Escucha ahora los ecos de lo inexplicable. Un episodio trágico y violento sacudió la Brown University en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025. Un exalumno abrió fuego en plena semana de exámenes finales, dejando al menos 2 estudiantes muertos y 9 heridos durante la sesión de repaso académico. El autor fue identificado como Claudio Manuel Neves Valente, un ciudadano portugués y exalumno de la institución. El ataque no terminó ahí. 2 días después, el mismo sospechoso habría asesinado también a un profesor de física del MIT, Nuno Loureiro, en su casa de Brookline, Massachusetts, presuntamente por motivos personales o resentimiento académico. El FBI y las autoridades locales montaron una intensa búsqueda que terminó 5 días después, cuando Valente fue hallado muerto por suicidio en un almacén de New Hampshire, con 2 armas encima, una de ellas vinculada directamente a los tiroteos. Este caso no solo conmociona por su brutalidad y por tener lugar en un entorno académico pacífico, sino porque pone otra vez sobre la mesa, en un año con varios ataques similares, la facilidad con la que los individuos pueden acceder a armas y desatar violencia indiscriminada, incluso en campus universitarios que se consideran seguros. Casi 30 años después de la muerte de la niña JonBenét Ramsey en Boulder, Colorado, la familia y las autoridades han declarado renovada esperanza en que el caso, considerado uno de los más famosos y enigmáticos sin resolver de Estados Unidos, pueda finalmente esclarecerse. La policía local, bajo un nuevo liderazgo, ha reabierto partes de la investigación con técnicas genéticas modernas, incluidas pruebas de ADN avanzadas y genealogía forense que han permitido resolver otros casos fríos recientemente. El padre de JonBenét, John Ramsey, ha expresado públicamente su confianza en que la combinación de nuevos datos, entrevistas actualizadas y tecnología de ADN podría identificar al responsable en un plazo cercano. Aunque el caso ha pasado por múltiples teorías y sospechosos a lo largo de casi 3 décadas, esta vez se está analizando evidencia física clave que antes no pudo ser interpretada con herramientas más antiguas. Las autoridades también han renovado sus llamadas a personas con información aún no reportada. En la ciudad de Albany, en Nueva York, este año 2025 ha sido notable por el avance en varios casos sin resolver que databan de hace décadas. Gracias a técnicas forenses modernas, las autoridades han logrado importantes desarrollos que han cambiado casos fríos en causas con acusados identificados o incluso ya sentenciados. Entre los avances destacan la acusación de Darius Ashley por el asesinato de Gretchen Perham, una joven de 14 años cuyo caso llevaba más de 20 años sin nuevas pistas. La condena de Kerry Mazuka a 25 años por el homicidio de un bebé en 1997, gracias a pruebas genéticas que vincularon a la sospechosa con la evidencia. La identificación del perpetrador del asesinato de Catherine Blackburn en 1964, a través del ADN extraído de restos exhumados. Estos casos muestran cómo el trabajo persistente y las nuevas herramientas científicas pueden reactivar investigaciones que parecían definitivas en su obsolescencia.
Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Jonathan Dos Santos había concluido su jornada de juegos y caminaba por las polvorientas calles de Maranao, cuando de repente un conocido vecino le ofreció una pequeña suma de dinero a cambio de ayuda para recolectar frutas en el bosque. El niño, confiado, acompañó al hombre hacia la espesura, sin saber que aquello era una trampa mortal. Una vez lejos de las miradas ajenas, el mecánico lo abordó con una fuerza descomunal, asfixiándolo hasta dejarlo inconsciente. Aquella indefensión permitió a su atacante consumar sus perversiones sexuales sobre el cuerpo inerte del pequeño. Minutos después, cuando la vida se escapaba del niño, el hombre, en un estallido de sadismo, procedió a mutilarlo quirúrgicamente. Acto seguido, con una precisión espeluznante, le cercenó los genitales y le cortó varios dedos de las manos. Una vez enterrado el cadáver en una fosa poco profunda, el asesino en serie se guardó aquellas partes humanas en su bolsillo y las llevó a su casa para conservarlas en frascos de alcohol, como si fuesen su más preciada reliquia. Francisco Das Chagas, el depredador oculto tras la fachada de un humilde mecánico, acababa de sumar una víctima más a su macabra lista. Francisco Das Chagas Brito nació en 1965 en la localidad brasileña de Caxias, en el seno de una familia pobre y marcada por la rigidez. De personalidad introvertida y aspecto inofensivo, nadie sospechaba que detrás de aquel hombre servicial se escondía una mente fracturada. Según los expertos que analizaron posteriormente su psique, Chagas carecía de cualquier tipo de empatía hacia el sufrimiento ajeno, viendo a los niños no como seres humanos, sino como objetos necesarios para satisfacer sus rituales internos y sus pulsiones incontrolables. De hecho, esto se tradujo en una vida adulta de constante itinerancia entre los estados de Maranao y Pará, donde perfeccionó un modus operandi basado en el engaño y la confianza. Francisco se convirtió en una figura conocida en los barrios marginales, el amigo que repartía bicicletas y regalaba monedas, una máscara perfecta que le permitía cazar a plena luz del día sin levantar sospechas. El hombre tenía ya un largo historial de agresiones cuando comenzó su carrera delictiva más sangrienta, dominada por la selección de niños varones de familias humildes, la tortura sexual y la emasculación sistemática. Francisco era un depredador paciente, que prefería seducir a sus víctimas con promesas de recompensas o aventuras en la selva, en vez de usar la fuerza bruta inicial. Por eso logró operar en la impunidad durante más de una década, sembrando el terror en 2 regiones distintas del país. A principios de los años 90, Francisco se estableció en Altamira, una ciudad rodeada por la selva amazónica. Allí, bajo la sombra de los árboles, encontró el escenario perfecto para sus crímenes. Sin embargo, su llegada coincidió con una serie de desapariciones que la policía, cegada por prejuicios y teorías conspiranoicas, atribuyó erróneamente a una supuesta secta satánica formada por médicos y gente pudiente. Mientras la justicia perseguía fantasmas y encarcelaba inocentes, el verdadero asesino seguía suelto. Francisco Das Chagas continuó su particular reinado del terror, aprovechando la negligencia policial para aumentar su número de víctimas. El 31 de diciembre de 2003, la víspera de un año nuevo,
otro niño desapareció en circunstancias misteriosas. Francisco lo soltó en el bosque y tras violarlo salvajemente lo estranguló con una cuerda y procedió a la mutilación ritual. Aquel fue otro de sus trofeos. Después lo enterró en el suelo de su propia vivienda, un lugar al que regresaría para dormir cada noche sobre los huesos de sus víctimas. Mientras las madres de Altamira clamaban justicia y la policía seguía perdida en las pistas falsas, Francisco acumulaba cadáveres bajo el piso de su sala de estar. Unos meses después, el criminal volvió a matar. La última víctima fue el joven Jonathan, cuyo rastro fue la pieza clave que desmontó el castillo de naipes del asesino. Testigos habían visto al niño en compañía del mecánico poco antes de desvanecerse. Aquella pista llevó a los investigadores a la humilde casa de Chagas. Al entrar, notaron la tierra removida y un olor nauseabundo que impregnaba el ambiente. Los investigadores procedieron a excavar el suelo de la vivienda y lo que encontraron fue el horror en estado puro. Cuerpos en descomposición, huesos y restos de niños desaparecidos años atrás. En esta ocasión, sus trofeos no estaban escondidos en el bosque, sino bajo sus propios pies. Además, hallaron los frascos donde conservaba los genitales y dedos de los menores. Días más tarde, la detención de Francisco das Chagas conmocionó a Brasil. El mecánico, con una frialdad que heló la sangre de los interrogadores, confesó con todo lujo de detalles haber asesinado a 42 niños a lo largo de 15 años. Según parece, el asesino justificó sus actos alegando que las muertes eran necesarias para purificar a los niños o como parte de un pacto sobrenatural. El escándalo de la detención del verdadero monstruo de Altamira llevó a la prensa brasileña a cuestionar todo el sistema judicial, que había condenado previamente a inocentes por los crímenes que Chagas había cometido. La vista judicial contra Francisco das Chagas se convirtió en una maratón de juicios celebrados a lo largo de varios años. El acusado admitió en el estrado su culpabilidad, narrando con una voz monótona cómo atraía, mataba y mutilaba a los pequeños. La defensa intentó argumentar locura, sugiriendo que sus capacidades cognitivas estaban mermadas. Esta justificación no fue aceptada por el tribunal, que vio en la meticulosidad de los enterramientos y la conservación de trofeos la prueba de una mente calculadora y cruel. Chagas es el mayor asesino en serie de la historia de Brasil, concluyeron los informes. De hecho, los jueces dejaron claro que las pruebas presentadas mostraban una clara psicopatía y sadismo extremo, y que no había ningún atenuante para un hombre que había destruido decenas de familias. Llegado el momento de la lectura de las sentencias acumuladas, los magistrados anunciaron penas que sumadas superaban los 400 años de prisión. Usted no mostró piedad con esos niños y la sociedad no la tendrá con usted, se leyó en una de las sentencias. La lectura de las condenas provocó que el público, y especialmente las madres de las víctimas, estallaran en llantos y gritos de dolor y alivio. A continuación, el asesino en serie fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde permanece aislado del resto de la población carcelaria por su propia seguridad. Durante sus años entre rejas, Chagas ha mantenido un perfil bajo, convertido en una sombra viviente de la tragedia que provocó. Su caso sirvió para exonerar a los acusados injustamente años atrás, aunque el daño ya era irreparable. Tan pronto como se confirmó que el verdadero monstruo pasaría el resto de sus días en una celda, una de las madres de las víctimas declaró a la prensa: «No hay castigo suficiente en la tierra para lo que hizo. Nos quitó a nuestros hijos. Nos quitó la vida. Saber que se pudriría en la cárcel es el único consuelo que nos queda. Era un animal disfrazado de hombre».
A continuación, nos adentraremos en uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal estadounidense, la desaparición de Dorothy Arnold, una joven heredera neoyorquina que se esfumó en plena luz del día hace más de un siglo, sin dejar ni el más mínimo rastro de su paradero. Un caso que, a pesar de las extensas investigaciones, las teorías y la cobertura mediática sin precedentes, permanecen sin resolver hasta nuestros días. Acompáñanos mientras recorremos los eventos de esa gélida mañana de diciembre de 1910, cuando Dorothy Harriet Camille Arnold salió de su casa y simplemente desapareció. Para entender este misterio, primero debemos conocer a Dorothy Arnold. Nacida el 1 de julio de 1885, Dorothy era hija de Francis Rose Arnold, un adinerado importador de artículos finos, particularmente perfumes, que había amasado una considerable fortuna en el comercio internacional. Su madre era Mary Martha Parks Arnold, y la familia se contaba entre la élite más distinguida de Manhattan. Dorothy no era una simple heredera ociosa. Tras graduarse del prestigioso Bryn Mawr College, una de las universidades más selectas para mujeres de la época, intentó forjarse una carrera como escritora. Aunque sus esfuerzos literarios no tuvieron el éxito que ella deseaba, esto revelaba una joven ambiciosa, educada y con aspiraciones propias, características que la distinguían de muchas mujeres de su clase social en la época. A los 25 años, Dorothy vivía en la mansión familiar ubicada en el 108 East Street en el Upper East Side de Manhattan. Era inteligente, culta y, según quienes la conocían, encantadora. Pero también era una joven que vivía bajo la opresión de expectativas sociales rigurosas y una familia sumamente conservadora. Esta contradicción sería central en todo lo que sucedería después. Era lunes, 12 de diciembre de 1910. La mañana era gélida, como es típico en Nueva York a finales de año. Dorothy se vistió con cuidado. Un elegante traje azul, un sombrero de terciopelo negro adornado con rosas de seda azul y un muff de piel de zorro negro. Llevaba consigo $30, una cantidad considerable para la época, equivalente a cerca de $700 actuales, y tenía un propósito claro: comprar un vestido perfecto para el baile de debutante de su hermana menor, Marjorie, quien estaba a punto de ser presentada formalmente en la sociedad neoyorquina. Antes de salir, según cuenta la historia, su madre le preguntó si podía acompañarla. Dorothy respondió negativamente. «Cuando encuentre el vestido que quiero, te telefonearé y podrás bajar a verlo». Era una respuesta típica de la independencia que caracterizaba a esta joven. Dorothy salió de su casa alrededor de las 11 de la mañana. Su primer destino fue la tienda Park & Tilford, ubicada en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 27. Allí compró una libra de caramelos de chocolate, cargando la compra a la cuenta de su padre, como era costumbre. Su siguiente parada fue la librería Brentanos, localizada en la calle 26. Aquí adquirió un libro titulado Engage Girl Sketches, una colección humorística de cuentos cortos sobre historias románticas. Era una compra que parecía inocente, pero según descubrirían después, contenía cierto significado que sus padres no parecían comprender completamente. Fue en esta librería donde Dorothy encontró a una amiga de la universidad, Gladys King. Las dos conversaron animadamente. Ambas habían sido invitadas a la misma fiesta de debutante para la que Dorothy estaba comprando su vestido. Fue un encuentro casual, amistoso, sin nada aparentemente inusual. Cuando se despidieron, alrededor de las 2 de la tarde, Gladys recordaría después que Dorothy le mencionó casualmente su plan: regresar a casa atravesando Central Park. Era una ruta que una joven de su clase social
podría tomar tranquilamente en Nueva York en 1910. Central Park no era entonces el lugar potencialmente peligroso que muchos imaginamos hoy. Era un espacio de paseo público, relativamente seguro, frecuentado por personas de alta sociedad. Después de esta conversación con Gladys King, Dorothy se despidió. Nunca más volvería a ser vista. Cuando Dorothy no llegó a casa para cenar esa noche, la familia Arnold comenzó a preocuparse. Una joven de su clase social, educada en los códigos de la sociedad neoyorquina, no simplemente no llegaba a casa para cenar sin avisar. Algo estaba mal. Pero aquí es donde la historia toma un giro que resulta casi increíble para la mentalidad moderna. La familia Arnold, en lugar de contactar inmediatamente a la policía, en lugar de buscar ayuda pública, decidió llevar a la búsqueda de Dorothy en secreto. Y os preguntaréis por qué. Porque el padre de Dorothy, Francis Rose Arnold, temía el escándalo público. Lo que entonces se consideraba más importante que encontrar a su hija desaparecida era evitar que la prensa y el público supieran que algo anormal había sucedido en la familia Arnold. El honor, la reputación, el estatus social, estas eran las prioridades. Hay otro factor que explica esta decisión. Meses antes, en noviembre de 1910, Dorothy se había fugado durante una semana con George Griscom Jr., un hombre de 40 años proveniente de una familia prominente de Pensilvania. Griscom era mucho mayor que Dorothy y sus padres desaprobaban furiosamente la relación. Habían prohibido explícitamente a Dorothy verse con él, pero ella continuó en secreto, manteniendo correspondencia y viéndose clandestinamente. Cuando Dorothy desapareció, la familia temía que la noticia revelara públicamente esta relación inapropiada, lo cual hubiese sido un escándalo de proporciones monumentales. La idea de que su hija, una joven soltera de familia respetable, hubiese estado viéndose en secreto con un hombre divorciado de edad avanzada era simplemente inimaginable para la sociedad de la época. Así que en lugar de acudir a la policía, Francis Arnold contactó a un abogado amigo de la familia, John Keith. Keith fue encargado de llevar una investigación discreta. Contrató a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, la más prestigiosa agencia de detectives privados del país, para que buscara a Dorothy discretamente. Durante 3 semanas, los investigadores de Pinkerton peinaron Nueva York. Visitaron hospitales, morgues, cárceles en Nueva York, Boston y Filadelfia. Revisaron listas de pasajeros de todos los barcos transatlánticos, pensando que quizás Dorothy había huido a Europa. Persiguieron cada pista, cada rumor, cada posibilidad, pero cada investigación conducía a un callejón sin salida. El asesor legal John Keith incluso llegó a teorizar que Dorothy había decidido escapar de su vida asfixiante. Encontró correspondencia con sellos extranjeros y carpetas de viajes transatlánticos en la habitación de Dorothy, lo que alimentó la teoría de que quizás ella había planeado una fuga hacia Europa, posiblemente con George Griscom Jr., quien curiosamente se encontraba en Italia en ese momento. Pero después de 6 semanas de investigación privada infructuosa, los Arnold finalmente no tuvieron más remedio que notificar a la policía. El 25 de enero de 1911, Francis Arnold convocó a una conferencia de prensa. En esta conferencia admitió públicamente la desaparición de su hija. También ofreció una recompensa de $1,000 por cualquier información sobre su paradero. Cuando la noticia se hizo pública, fue como un terremoto en la prensa neoyorquina. La desaparición de Dorothy Arnold en plena luz del día, en una de las calles más transitadas de Manhattan, y el hecho de que su familia hubiese mantenido la noticia en secreto durante 6 semanas, generó un frenesí mediático sin precedentes.
Los periódicos de Nueva York se lanzaron sobre la historia. El New York Times publicó titulares prominentes. La cobertura se expandió a nivel nacional. Una joven heredera desaparecida, un misterio sin resolver, toda la intriga de la clase alta de Nueva York expuesta públicamente. Era el tipo de historia que vendía periódicos. La cobertura mediática no solo reportaba hechos, sino que también especulaba ampliamente. ¿Había sido secuestrada? ¿Había huido con un amante? ¿Había muerto? Cada teoría, cada rumor, cada declaración de un posible testigo era reportada y analizada. Dorothy Arnold se convirtió en el centro de la atención pública de una manera que probablemente ella nunca hubiese imaginado. Josh Griscom Jr., quien se encontraba en Europa cuando desapareció Dorothy, fue contactado por cable. Griscom respondió que sabía absolutamente nada sobre su desaparición, pero cuando regresó a Nueva York en febrero de 1911, fue interrogado por la prensa. Según sus propias declaraciones, había pasado miles de dólares en anuncios en periódicos importantes pidiendo que Dorothy se comunicara con él si es que estaba viva. Griscom insistía en que Dorothy estaba viva, teoría que ella había decidido desaparecer deliberadamente hasta que su madre regresara de un viaje a Italia, momento en el cual se comunicarían mediante anuncios personales en los periódicos, y entonces podrían reunirse y casarse sin la interferencia de su familia. Era una teoría romántica, pero sin ninguna evidencia que la sustentara. Conforme pasaban las semanas y los meses, la investigación formal de la policía no producía resultados concluyentes. Los detectives revisaron cada pista meticulosamente. Buscaron el Central Park, vigilaron hospitales, hablaron con amigos, conocidos, empleados de las tiendas donde Dorothy había estado. Francis Arnold, en su desesperación, continuó gastando enormes sumas de dinero en la búsqueda. Durante el resto de su vida, que terminó en 1922, habría gastado más de $100.000, equivalente a más de 2,5 millones de dólares actuales, en la búsqueda de su hija. El padre de Dorothy llegó a una conclusión en sus últimos años de vida. Su hija estaba muerta. En su testamento así lo dejó escrito, pero nunca supo qué le había sucedido. A lo largo de los años que siguieron a la desaparición de Dorothy, surgieron múltiples teorías sobre qué pudo haberle sucedido. Ninguna fue probada de manera definitiva, pero todas persistieron en los archivos históricos y en el interés público. Algunos creían que Dorothy había decidido deliberadamente abandonar su vida. Había fracasado como escritora. Su familia era extraordinariamente controladora. Sus padres le prohibían ver a Josh Griscom, el hombre de quien aparentemente estaba enamorada. Quizás Dorothy, harta de las restricciones, los sacrificios y las frustraciones de su vida, decidió simplemente desaparecer para comenzar de nuevo en otro lugar. Según esta teoría, Dorothy podría haber huido a Europa, cambió su identidad y vivió el resto de su vida en secreto. El hecho de que se encontrara correspondencia de barcos transatlánticos en su habitación le da cierta credibilidad a esta historia, pero nunca se encontró prueba alguna de que Dorothy hubiera viajado en alguno de esos barcos, ni hubo reportes confiables de haberla visto en Europa bajo ningún nombre. Otros consideraban que Dorothy podría haberse suicidado, desesperada por las presiones de su vida y la imposibilidad de estar con el hombre que amaba. El rechazo de sus manuscritos literarios, las tensiones familiares constantes, la represión sexual y social característica de la época, todo esto podría haber acumulado un peso psicológico insoportable. Si Dorothy se había suicidado, el lugar más probable sería Central Park, como sugirió en su momento el dependiente de la librería Brentanos. Pero nunca se halló su cuerpo,
ni ningún objeto personal de Dorothy en el parque, a pesar de búsquedas exhaustivas. Las autoridades dragaron estanques, peinaron los arbustos, buscaron en alcantarillas. Y nada. Otra tercera posibilidad era que Dorothy hubiese sido víctima de un crimen violento. Quizás fue atacada por un criminal al azar mientras caminaba por las calles de Nueva York o atravesaba Central Park. Fue robada, fue agredida, fue asesinada. El perpetrador podría haber escondido su cuerpo en algún lugar donde nunca fue encontrado. Pero esta teoría tiene problemas lógicos. Los criminales de la época típicamente buscaban dinero. Si hubieran atacado a Dorothy por sus $30, no hubiera tenido sentido ocultar meticulosamente su cuerpo durante más de un siglo. Además, ¿cómo un criminal podría haber cometido el crimen, escondido el cuerpo y desaparecido sin dejar ni un solo rastro en una de las zonas más pobladas de Nueva York? La teoría más sombría y quizás más perturbadora surgió años después. En 1914, una mujer que fue detenida por practicar abortos ilegales afirmó que una joven de familia acaudalada había muerto en su clínica clandestina durante un procedimiento de aborto. Aunque la declaración nunca fue confirmada y no se proporcionaron detalles específicos sobre la identidad de la joven, la similitud con el caso de Dorothy Arnold fue notada por muchos. Hay elementos que dan cierta credibilidad a esta historia. La relación de Dorothy con Griscom era evidente. El tiempo sería consistente. Se sabe que se vieron en noviembre y Dorothy desapareció en diciembre. La sociedad de la época era brutalmente represiva con las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Pero también hay problemas con esta teoría. No hay evidencia confirmada de que Dorothy estuviera embarazada. La clínica donde habría sucedido nunca fue identificada. ¿Y por qué la familia Arnold, después de todo el dinero y los esfuerzos invertidos en buscarla, no se hubiera enfrentado a este escenario si es que lo sospechaban? Los años pasaron, las décadas pasaron. A lo largo de todo el siglo XX surgieron informes de personas que querían haber visto a Dorothy en lugares distantes. San Francisco, California, Italia, Londres. Cada reporte era investigado brevemente y cada uno resultaba ser falso. Una mujer con características similares en otra ciudad, una similitud de nombres y un malentendido. Pero nada concreto, nada definitivo. El caso de Dorothy Arnold se convirtió en un caso de persona desaparecida que permaneció abierto pero inactivo. Los detectives envejecieron y se retiraron. Los periódicos dejaron de reportar sobre él. La memoria pública se desvaneció, aunque nunca completamente. La gente seguía hablando del misterio de Dorothy Arnold, especialmente en círculos académicos e históricos. Era una especie de fantasma cultural, una pregunta sin respuesta. Una joven congelada en el tiempo, eternamente de 25 años, eternamente desaparecida. Hoy, más de 114 años después de su desaparición, el caso de Dorothy Arnold sigue siendo uno de los misterios más antiguos sin resolver en la historia criminal estadounidense. No es el caso más famoso, tal vez. Otros desaparecidos han generado más atención contemporánea, pero es quizás uno de los más intrigantes precisamente porque ocurrió en el lugar menos probable, en el corazón de Nueva York, en plena luz del día, en una de las calles más transitadas del mundo. El misterio de Dorothy Arnold permanece sin resolver. Su cuerpo nunca fue hallado. No hay evidencia forense definitiva. No hay confesión de ningún crimen. No hay prueba concluyente de que haya huido a otra vida. Lo que tenemos son preguntas. Lo que tenemos son teorías. Lo que tenemos es el recuerdo de una joven mujer que salió de su casa en una gélida mañana de diciembre hace más de un siglo y simplemente desapareció,
dejando un misterio que ha perdurado hasta nuestros días. Dorothy Harriet Camille Arnold tiene ahora 139 años. Si es que está viva, sería una mujer extraordinariamente anciana. La mayoría de nosotros asume que hace tiempo que murió, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. Su caso nos recuerda que incluso en la ciudad más grande del mundo, incluso rodeada de millones de personas, una persona puede simplemente desaparecer. Y a veces, nunca sabremos por qué. Llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. En esta ocasión he escogido la canción Heaven del artista musical de Glasgow, Mercy Girl. La canción habla de una experiencia dañina que paradójicamente se siente bien. La canción juega con la idea de que algo que es infierno, una relación tóxica, una adicción o una huida emocional, puede percibirse como cielo por la intensidad o el alivio momentáneo que provoca. La letra transmite vacío, desgaste y necesidad de escape, pero también una atracción inevitable hacia aquello que consume al narrador. La pregunta constante de por qué se siente como el cielo refleja una lucha interna. Saber que algo te destruye, pero no poder dejarlo porque te hace sentir vivo. Es una canción sobre placer y dolor mezclados, sobre cómo lo oscuro puede volverse adictivo cuando no queda nada más a lo que aferrarse. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas os espero el jueves en un programa especial sobre el hombre del futuro de Japón. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene como siempre, ya en 2026, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y cuidado con las uvas. ¡Chao!